días, mi nombre es Isidora Sangüesa. Hoy estoy con mi compañera Cara Noemí González y vamos a hablar de un caso que ha sido muy conocido en Chile ahora último, el caso de Calama, con la inspectora. Bueno, realmente yo he investigado mucho ese caso porque es un caso que impactó no solamente en los, en los colegios, en los liceos, sino que fue un caso que impactó a todo Chile. Por ejemplo, he visto que este caso está dejando demasiado de qué hablar, es un caso demasiado impactante y yo quiero saber qué opinas tú de esto. Es que el caso en sí creo que es el primero incluso de violencia dirigida escolar en Chile, que es un término que por ejemplo ya se conoce mucho en Estados Unidos, donde son famosos eventos como tiroteos. Es la primera vez que en Chile pasa algo de este grado, como un ataque tan, tan violento, no algo que se hubiese visto antes. Si bien la tasa de violencia escolar en Chile ha ido en aumento en los últimos años, no se había visto como esta consolidación. Se habían visto ya casos en los que estudiantes insultaban profesores o inspectores, les pegaban, pero como no había, ningún caso había terminado en la muerte, es recién ahora que este caso, este evento, toma tanto peso, porque no fue simplemente el acto final que fue la muerte de esta inspectora, sino también todo lo que venía detrás, la premeditación, la intención que hubo detrás, todo, por ejemplo, todo este armamento que llevaba el chico. Bueno, yo principalmente quiero comentarte algunas cosas que investigué yo. Por ejemplo, yo vi que él en su libro había anotado cuánto había planeado ese caso, su cuaderno. Ya 4 meses. Sí, hace 4 meses. Tenía una fecha aproximada para llevar esto, por ejemplo, tenía hasta el 15 de mayo O sea, para algo hacerlo. que él planeaba hacer sí o sí. Sí, y yo he visto que varios amigos de él en redes sociales lo justifican porque su vida fue difícil, porque pasó cosas, porque tiene depresión, porque pudo haber tenido un trastorno, pero yo quiero saber si eso realmente va a ser aplicado para él. ¿Qué opinas No es cuestión de opinión, sino que según nuestro código penal al final, la inimputabilidad por defecto mental, por causa psicológica, solamente aplica si este trastorno mental privó totalmente de la razón al acusado en el momento de su tú? crimen. Mucha gente está tratando de justificar a este niño, o sea, no, ni siquiera niño, perdón, corrijo, un adulto, porque este sujeto ya tenía 18 años Claro. cumplidos. Mucha gente trata de justificarlo con que él quizás tenía algún tipo de trastorno, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Pero este por sí solo no suele ser causa de inimputabilidad penal, porque lo que busca la inimputabilidad es a estos sujetos que su trastorno mental los priva de la razón, y el espectro autista no figura como uno de ellos. Según nuestra ley, según la información que tenemos, el espectro autista es un trastorno del desarrollo. No es algo que a ti te prive la razón. Incluso muchas veces en grados, por ejemplo, nivel 1, la ley considera y asume que la persona está en su plena facultad, que sabe lo que hace, que mantiene su razón, que comprende normas sociales y las leyes, sabe lo que está bien, lo que está mal, tiene un juicio propio. E incluso se les considera en el promedio de su habilidad cognitiva, o incluso pueden ser superiores. Este chico no está justificado por el trastorno que él tiene, por el espectro en el que él está, porque esto no lo priva de la razón. Además, su acción fue premeditada, fue una violencia dirigida. Él tenía objetivo, él planeaba ir en contra de niños de primero básico. Son niños de 7, 8 años, totalmente inocentes. Él tenía objetivos claros, ya sabía cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer. Él tenía claro los costos y beneficios de sus actos. Él ya tenía establecido todo, había planeado todo de forma orquestada y meticulosa. Eso es lo que la ley considera. Hasta el momento no se ha sabido que él pueda ser inimputable. Al contrario, probablemente va a tener una pena muy grave, que es la que al final su acto merece.
Bueno, realmente este caso realmente impactó demasiado, porque yo creo que cada persona que se supone que va a estudiar tranquilamente, o un profesor o inspector, realmente en este caso un inspector, va a hacer su trabajo tranquilamente. Se levanta, o yo creo que ningún profesor, inspector, o se imagina que va a llegar a su trabajo, en este caso en el liceo de Calama, y no, yo creo que ninguno se imagina que lo van a llegar a matar. Además, esta persona, Hernán se llamaba en este caso, tenía bastante claro cuál era su objetivo, y él sabe las consecuencias que iba a tener, él lo sabe, lo tenía concretamente, porque además, el trabajo de esta inspectora fue realmente impactante, porque yo vi muchos audios, vi demasiadas noticias sobre esto, y vi que también, aparte de la inspectora, habían personas también afectadas en ese caso. Y ella lo que hizo, heridos, sí. Y en este caso, ella lo que hizo fue abrazarlos para protegerlos. Ella se interpuso. Claramente. Físicamente. Ella se podría decir incluso un tipo de sacrificio. Ella se puede decir que hizo su trabajo y lamentablemente terminó falleciendo en el proceso. Bueno, yo también supe que él llevaba jeringas con cloro. Katanas, cuchillas, también armas de todo tipo, gas pimienta. Ajá, mira, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees que medidas concretas deberían tomarse ahora mismo? Es que al final, como dije, la alza de la violencia escolar es algo que en Chile ya se ha visto desde hace tiempo. Ajá. Está incrementando tanto entre adolescentes, entre mismos estudiantes, y también, por ejemplo, está en alza la violencia del estudiante en contra del profesor y el inspector. Claro. Incluso de parte de apoderados a los inspectores y profesores. Eso está en alza, está en cifras, es algo que ya se ha investigado, es algo que ya se sabe. Mucha gente opina que todo esto viene desde casa, viene de la crianza que tú les das a tus hijos, viene de los valores que tú les enseñas. Al final, hay mucha gente también que culpa al propio sistema educativo por el tema de que muchos adultos opinan que esto pasa porque los niños ya no le tienen respeto al profesor, claro, porque opinan que fue porque esto sucede porque a ellos se les dio derechos que no deberían tener, y esto no es del todo cierto. Esto al final pasa porque el Estado, nuestras leyes, nuestro sistema jurídico, ha fallado en darle los derechos a nuestros niños y en hacer también que estos no sobrepasen también la seguridad de nuestros profesores, de nuestros inspectores, los deja básicamente al descubierto ante este tipo de casos. Porque ¿qué puede hacer ella, que seguramente era una mujer ya de edad? Obviamente. ¿Qué iba a hacer ella contra ya un joven de 18 años que viene armado? Claro. Nada. Mira, y yo después de ver este caso, he visto bastantes casos que están ocurriendo en Chile, porque fue un caso obviamente que impactó a nivel nacional. Sí, obvio. Y yo he visto que como que, no sé si fue un tipo de incentivo para los demás. Yo personalmente creo que sí, fue un incentivo para los demás, porque no sé si viste el caso del Colegio Japón, el niño. Por ejemplo, una bomba también. En Argentina también un joven de 14 años asesinó a su compañero de 13 años. También está impactando demasiado, están saliendo muchos casos a la luz. Está sirviendo como una cadena de efectos al final. Mira, ¿y qué cambios estructurales deberían implementarse con urgencia que tú creas, realmente? Al final, estos son casos que son al final son súper específicos, son súper delicados, se ven caso a caso. Cada uno hay contextos diferentes, hay secuelas diferentes, no todos llegan o escalan y culminan en lo mismo. Al final, del tipo de cambios estructurales que se espera es principalmente una buena respuesta del sistema jurídico, lo que implicaría ya una pena grave, formalizada, que deje satisfecho a la ciudadanía chilena. También se esperan probablemente
cambios quizás o proyectos de ley Claro. que aseguren que nos den la seguridad, por ejemplo, para los profesores e inspectores. Claro. Aunque pese que ya tienen proyectos justamente por esto, yo creo probablemente estos se van a tener que revisar, o se espera que al final nuestro sistema judicial haga algo más al respecto, porque esto al final no puede seguir pasando. Obviamente. Si tú tienes estudiantes y tienes un sistema educativo que tienen miedo, tienen recelo entre ellos, el estudiante desconfía de su inspector, el inspector le tiene miedo a su estudiante, al final no es algo que debiese pasar, no es algo que esté bien que ocurra tampoco, y algo que al final nos va a afectar a nivel país si sigue ocurriendo y si no se toman medidas de forma inmediata. Realmente la educación no debería dar miedo. Realmente, la educación no debería dar ni un tipo de miedo. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿El Estado chileno está fallando en garantizar la seguridad dentro de los colegios? Quiero que me des tu opinión sincera. Según la igual gran parte de la ciudadanía chilena, sí. Ajá. Y hace rato igual. ¿Pero porque ya no es solo cosa de violencia entre pares, sino que está cruzando la raya a que también va dirigido hacia adultos, como dije, y este es un dato muy interesante. Mismos apoderados, hoy en día se muestra que son más propensos a actuar de forma agresiva, violenta, contra profesores y contra inspectores. Ya no es solo cosa que venga a los niños, como se dice, viene desde casa. Es una percepción que viene desde casa. No es necesariamente, como opina mucha gente, que se vuelvan a los tiempos de antes, donde el profesor era autoridad máxima sobre el adulto, pero sí de que haya límites, haya respeto y que ambos lados estén protegidos de igual forma. Claro. Así como el profesor ya muchas veces ya no tiene ni siquiera la facultad para, por ejemplo, sancionar al alumno, retarlo, por ejemplo, insultarlo, golpearlo, que obviamente no debería. El niño tampoco debería tener esta facultad para hacerlo y que quede, por así decirlo, impune. Por ejemplo, este joven ahora obviamente no va a quedar impune, ya la ley está trabajando en eso, pero de cierta forma, y aunque duela y sea muy delicado decirlo, cumplió su cometido porque esta inspectora terminó falleciendo haciendo su trabajo. Esto es lo que ya no tiene que pasar. Aparte, este mismo chico ya había mostrado conductas violentas, había al parecer mostrado intenciones de lo que quería hacer. Él anteriormente, se sabe, ya había amenazado a una profesora de muerte por quedar repitiendo de curso. Sí. Y esa profesora tuvo que renunciar. Bueno, todas estas cosas son señales de alerta. También se sabe que antes de que eso pasara, que yo escuché un audio de un alumno que estaba ahí de segundo. ¿Testigo? También, un testigo se puede decir también. Bueno, yo escuché que él estaba yendo al baño y va una inspectora, porque había una inspectora que también resultó herida por defender a la inspectora que resultó fallecida claramente. Bueno, yo vi que él fue al baño y se topó con esta inspectora. Y ella va y le dice, oye, puedes ir a ver a Hernán, lleva tanto tiempo en el baño. Sí, él había llegado atrasado. Ajá. Ya, lo cual que él va, le toca la puerta y él empieza a patear la puerta del baño. Y él le empieza a decir que se vaya, que lo deje, si no va a haber consecuencias. Realmente pasan 30 segundos, relata él, y empieza este trágico suceso. Entonces, esto realmente no debería por qué estar pasando. Y no sé, ¿tú qué crees que el sistema educativo está invirtiendo lo suficiente en salud mental? No, ese también es un tema muy importante. La salud mental de los jóvenes hoy en día es un tema que lleva puesto sobre la mesa hace mucho tiempo, y cuando no se hace lo suficiente, terminan al final pasando este tipo de cosas. Este tipo de perfiles, este tipo de estudiantes no debiesen compartir espacio con el resto. Sí. No necesariamente porque él tenga algún tipo de condición, nada, sino que simplemente porque es un peligro para sus pares y para los demás. Claro. Al final de todo, este es un caso que deja mucho que pensar. Hay que reflexionarlo, hay que analizarlo y hay que conversarlo, hay que ponerlo sobre la mesa,
porque al final la incomodidad es la única forma de cambio. Nosotros lo invitamos a ustedes a reflexionar sobre esto, a hablarlo entre pares, con sus familias, con sus profesores, sus colegios, opinen, investiguen también, reflexionen a ustedes mismos, cuestiónense. Además, esto no es como algo para dejarlo pasar, que esto sirva y que esto quede como alerta. Quede alerta y se hagan cambios. Al final nuestros mejores deseos de recuperación para la inspectora y los estudiantes que aún luchan por sus vidas, y nuestro más sentido pésame para la inspectora y su familia. Con mucho respeto, nosotras nos despedimos y esperamos que esto les sirva a ustedes donde sea que nos escuchen. Muchas gracias.